estamos perdiendo todos los derechos que teníamos adquiridos hace 40 años. Y si no viene en este momento que nos están jodiendo todos los servicios generales que tenemos y todos los bienestares, ¿qué más podemos opinar? Pues les diría pues que ánimo y que a participar dentro de la medida de lo que puedan, porque a lo mejor muchas familias no están aquí por no haberse podido pagar el billete de un metro o porque tienen gente que se tienen que hacer cargo, porque tienen niños demasiado pequeños y no tienen con quién dejarlos, y bueno, excusarlos en ese aspecto. Sí, me parece que esto debería ser, pero más contundente incluso, porque debido a la política que está siguiendo este gobierno nos lleva, bueno, no sé dónde nos lleva, la verdad que tomen nota de aquí y lo que hemos hecho aquí, que los gobiernos de derechas a lo único que nos llevan es a esto. Y me parece que tenemos que ejercer nuestro derecho, que está muy bien que la gente proteste y que ya era hora de que nos hiciéramos oír. Supongo que los países que no han participado es porque no están sufriendo las consecuencias de la crisis de la misma manera, lo ven desde la distancia y no lo sufren de igual manera, porque coincide que todos los países del sur, que son los que más están sufriendo la crisis, son los que se han manifestado hoy, pero que juntos todos y luchando por nuestros derechos creo que lo vamos a superar y que no hay que preocuparse demasiado. La impresión que tengo es que la gente está siendo muy respetuosa, de momento por lo que yo he visto. Bueno, para la gente que no ha podido estar, porque a lo mejor sus circunstancias personales no se lo han permitido o en su trabajo no tienen facilidad para poder hacerlo, un mensaje de pena, que todavía estemos en esa situación donde manifestarse es un derecho y debería ser un derecho por igual para todos, que no tuviera consecuencias. Y para la gente que está viviendo situaciones muy difíciles, pues solo puedo dar un mensaje de ánimo y de esperanza de que todo esto sirva al final para algo. Bueno, yo estoy en parte satisfecha. Según la situación que vivimos en España, debería de haber muchísima más gente en la calle. Cuando el pueblo se une, puede conseguir cambios. Que muy bien por todo el mundo que se han echado a la calle. Y el gobierno de Rajoy que dé el brazo a torcer, porque es una auténtica vergüenza lo que están haciendo con nosotros, lo que están haciendo con los pensionistas, lo que están haciendo con la enseñanza, con la educación, con la sanidad. Y lo de hoy no es un punto final, lo de hoy es un hito en movilizaciones que van a seguir más adelante y que van a ir avanzando. Los medios de comunicación no dicen nunca la verdad, pero bueno, que me parece estupendamente y esto tenía que ser más a menudo, por lo menos que el gobierno se dé cuenta de lo mal que lo está haciendo. A ver si se conciencian los políticos. Tenemos que salir todos juntos, nunca debe haber ninguna sociedad que finalmente acabe en brotes xenófobos, sino todo lo contrario. La cohesión social es fundamental y por eso hay que hacer políticas preventivas para que no hayan desahucios. Primero decirte que es una manifestación de las más grandes que he visto y por supuesto si alguien está sufriendo es la población inmigrante. No hay derecho que esta política que se ha llevado del ladrillo de los eventos, descuidando los sectores fundamentales productivos, el mueble, el calzado, los sectores fundamentales de esta sociedad. Hay gente valiosa. La propia inmigración ha aportado al crecimiento en los últimos años en este país y tiene que seguir aportando. Tenemos que hacer ese intercambio, la gente que tiene cosas aquí, llevar allá y poder hacer. Y yo creo que la comunidad iberoamericana tiene futuro. Y España, el futuro de España estará ligado a la comunidad iberoamericana. Una manifestación estupenda, porque nosotros no podemos aceptar que vayamos a una reforma de las pensiones y una congelación de pensiones como hemos tenido en el 2010. Entonces lo que no aceptamos es que nada nos lo privaticen. Se ha luchado mucho, a costa sangre, a costa despido, vamos a seguir luchando para no aceptar estos recortes. Yo creo que ha sido un éxito total, sobre todo de la Cimera Valenciana, de esta iniciativa que los sindicatos mayoritarios junto con todas las organizaciones sociales, desde asociaciones de vecinos, de mujeres, de dependencia, la asociación de actores y actrices que represento yo por el mundo de la cultura, que es una lucha que creo que atañe a toda la ciudadanía. Y los datos que estamos dando cumplidamente y sobradamente son más de 350.000 personas en Valencia, 150.000 personas en Alicante, 50.000 personas en Castellón y en diferentes pueblos como Alcó y Elche han habido concentraciones. El gobierno debe tener muy claro que la sociedad no está admitiendo sus políticas y que hay un rechazo total por toda la ciudadanía, por todos los colectivos, por todos los sindicatos, por todas las fuerzas sociales a las políticas que está ejecutando. Muchas gracias a vosotros, que la calle no se calle.